¿Qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles y me da mucho gusto la plática que vamos a tener hoy, que es con un personaje que ustedes conocen perfectamente bien, han escuchado hablar de él o incluso fueron casados por él también. Me da mucho gusto platicar, presentarles a la gente que está siguiéndonos en esta plataforma en otras partes de nuestro país, bueno, pues al licenciado Rafael Valverde Elías. Cuando decimos estas palabras, este nombre, ponemos Rafael Valverde igual al registro civil. Señor, le agradezco mucho que nos reciba acá en su casa. De verdad, muchas gracias, muy agradecido. Jorge, gracias por todo. Ya sabes que al contrario, y esas palabras que acabas de decir te las agradezco mucho. Al contrario, honor a quien honor merece, y el motivo de rescatar estas charlas es mostrarle a las nuevas generaciones también a la gente que ha aportado su seriedad y profesionalismo. Usted es uno de ellos, señor. Gracias. Platíquenos un poquito, para la gente que nos está viendo ahora en estos momentos, ¿quién es Rafael Valverde? ¿Cómo nace? ¿En el seno de qué familia? ¿Quiénes fueron sus padres, hermanos? ¿Cómo nace Rafael Valverde? Rafael Valverde nace hijo de Daniel Valverde Yáñez y de Sara Elías Azamar de Valverde. En realidad fuimos 6 hermanos. De los 6, el único que queda soy yo. Pues hasta afortunadamente. Entonces, después de ahí, mi madre era de San Andrés Tuxtla. Mi padre era de Guadalajara, Jalisco, y dice él que por accidente, porque vivían en México. Y se conocieron por el destino y se casaron. Mi mamá se casó en 1917 en San Andrés Tuxtla. Ahí tengo el acta también, afortunadamente. La rescaté. Mi hermana, hubo 2 mujeres, 2 hermanas y 4 hombres. Lo que pasa es que el mayor murió muy joven. El mayor era un doctor Valverde de San Andrés Tuxtla, no porque hubiera nacido ahí, sino porque era el pueblo de mi mamá. Ya. Entonces, fue también caminando, puso un sanatorio, vio a un doctor que se apellidaba Balton y pusieron ese nombre al sanatorio. Bien. Pues se llamaba Tom y mi hermano, pues Valverde, Daniel Valverde. Entonces pusieron el nombre del hospital, Balton. Desgraciadamente todo lo habían terminado bien, él tenía 40 años y para cumplir 41 le dio un infarto de aquella época que era muy difícil que se curara. Claro. Y que era imposible que sacaran el corazón para curártelo y murió. Por eso es que fue mi hermano mayor, pero nació en el 20. En el 20. En el 20. Y la realidad, y era la época de que estaba muy difícil el país, Claro, sobre todo México, y tenía problemas intestinos de guerra y de... Después mi mamá y mi papá se vinieron a Veracruz. Mi papá trabajó en una cervecería muy famosa que era la de los Remes. Ahí era pues un empleado de confianza, lo querían mucho y sinceramente ahí duró toda su vida. Mi papá murió también, pues no tan joven, pero sí un poco no tan grande, pero como de 65 años. Yo tenía 13 años cuando murió mi papá. Entonces ya teníamos a las 2 hermanas casadas. Una se casó con Félix Malpica Mimendi y otra se casó con Lázaro Gómez Zavala, que era ingeniero naval. Cuando murió mi papá, mi hermana le dijo a mi mamá que yo me fuera a su casa porque yo tenía 13 años y la edad de Felillo, que era el primero de la dinastía de ellos, pues era 3 años menos o 4 años menos que yo. Entonces congeniábamos más y que no tenía yo ya en la casa porque yo era el más chico, y que me fuera yo con ellos. Cuando yo me fui, ya estaba yo en la cantonal, que es la escuela Francisco Javier Clavijero. Bien. Muy bonita escuela y de ese momento, Yo estuve en kinder, estuve en el número 1, el que está aquí cerca. Ese fue mi kinder. Después pasé también a la cantonal y de ahí me fui a la preparatoria, el ilustre Instituto Veracruzano. El ilustre.
La preparatoria eran grandes maestros porque de veras reconocidos. El doctor Joaquín Perea era uno de ellos y muchos más. Por eso es que le digo que era una escuela, pues no era, quién sabe si Oiga, ahora... eran grandes maestros, pero se respetaba también la figura del maestro y de la no, maestra, ¿no? ni me digas. Se respetaba la del padre, la de la madre y la del maestro. Si uno hacía mal la tarea o lo que fuera y el maestro nos llegaba a dar algo ahí de golpecitos, iba, pues se quejaba el hijo con los papás y le decían los papás, hizo bien maestro, iban a hablar con Claro. él. Hizo bien porque hay que corregirlo. Eso ya no sucede hoy día. No, ya no. Oiga, licenciado, ¿y cómo usted se interesa por el derecho? ¿Cómo ingresa a estudiar derecho? ¿Dónde estudia? Y luego, después de esto, su ingreso también al registro civil, porque ahí comienza la gran historia de Rafael Valverde. Te digo, Jorge, mira, siempre tuve la idea de ser licenciado en Derecho. Ya estaba yo siempre con la idea esa y nadie me la quitó. Cuando yo salí de la preparatoria, el primer año lo hice en Jalapa, que había una facultad de Derecho. Bueno, hay todavía. Sí. Pero unos amigos, 2 y yo, los 3 decidimos irnos a la UNAM porque tuvimos la facilidad que era oficial mayor de la Universidad Arturo Llorente González, Bien. que era de Veracruz. Y nos dijo, vénganse que yo los apoyo. Nos fuimos a la UNAM y también hay grandes maestros de la universidad, igual. Y ahí era de respeto. Entramos a las 7 de la mañana igual que en la prepa. Y seguía yo con la idea de, pues ya estaba yo inscrito ahí, en Humanidades se llama, no se siga llamando. Y pues me inscribí en Humanidades, ahí estaba, porque ya en secundaria uno termina secundaria y tiene uno que decidir. Ya en bachillerato, si te dan Humanidades, te dan para química, etcétera. Ir perfilando la carrera, ¿no? Exactamente. Y ya nos fuimos allá en la UNAM. Después llegó a Veracruz, porque ellos se quedaron en México con su trabajo. Yo llego a Veracruz después de estar en México y terminando, que me recibí, practicaba yo con una notaría. Sin querer, la notaría del licenciado Bermúdez, que era con cuño de Rufino Tamayo. Okay. Bueno, entonces ahí estuve y me vine a Veracruz. En Veracruz mi familia conocía mucho al famoso Tigre Arias, que era el papá de Pancho Arias. Y me dijo que me invitaba a estar en su despacho. Y sí lo acepté, porque dije, pues todo es bueno y es provecho. Claro. Aprovecho aquí a decirles a la juventud que se propongan una línea, Eso es. que la sigan, que no titubeen, porque lo que a uno le gusta hay que hacerlo. O sea, hay que perseguir sus sueños. Por supuesto. Si tú te gusta algo de siempre, ¿por qué te lo quitan? ¿Por qué al papá no le gusta que lo estudies? Porque vas a ser heredero de su apellido. ¿No es cierto? Yo en la familia no había ningún abogado, ninguno. Y sin embargo, yo tenía la idea del licenciado en Derecho. Además, claro, tuve facilidad de palabra y pude hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando estuve en ese despacho, yo siempre tenía el afán de hacer... para esto entré primero al tecnológico, a impartir clase, porque tú sabes, Jorge, que cuando uno entra por primera vez a la profesión, pues está uno bruja, como se dice. No hay dinero para mantenerse. Aunque yo estaba con mi hermana y mi cuñado, pero no me gustaba abusar. Llega un momento en que uno ya, como profesionista, hay que irse, hay que agarrar camino para cumplir. Sin casarse, porque no por cumpliendo te tienes que casar. Claro. Porque vienen peores complicaciones económicas. En fin, que ojalá lo aprovechen. Y ya llegamos a México, ya estuve con el despacho y después puse mi propio despacho. Arriba de la fotografía Durán, el primer piso, frente al banco, en Independencia. Bueno, cuando yo estaba como abogado me metí a la Unión de Profesionistas. Me hicieron presidente de la Unión de Profesionistas porque vieron que yo me afanaba que se reunieran todos. Desgraciadamente, cuando es una reunión,
aquí en Veracruz no le toman mucha seriedad. Entonces, ¿sabes qué hacía yo? Iba yo a los bancos, pedía yo alguna moneda de oro que me regalaran para la rifa y para los profesionistas. Y decía yo que iba a rifar una moneda. Y ahí iban todos. Entonces sí. No, eso es muy bueno porque desgraciadamente así era. Pero a mí se me ocurría. Nadie me lo aconsejaba. ¿Por qué? Porque veían que yo estaba trabajando. Pasó esa etapa ya de maestro en el tecnológico y vino la fundación de los 450 años de Veracruz, el festival. Había que hacerse un festejo por la celebración, que era, acuérdense, que es lo que se decía del 3 de mayo, por la cruz, cuando llegaron, y la Villarrica de la Veracruz, etc. Entonces, yo dije, yo voy a ayudar. Y fui directivo de ahí, fui el secretario general. Incluso puse a la doncella del mar, que era Mari Carmen Volado. Antes nadie sabía lo de la doncella del mar. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vieron que estaba yo trabajando, pues yo creo que vieron que bien, porque tuvimos mucho éxito. Hubo baile en San Juan de Ulúa, hubo museos, etcétera. Entonces me pidieron que si quería estar también en el carnaval. Y ahí voy yo y fui de vicepresidente del carnaval de Veracruz. Quise componer el mundo, pero no se puede. Hay lugares donde no se puede seguir más. Hay lugares donde no, pero bueno, usted es una persona muy sencilla, y por eso lo voy a decir yo, Gracias. pero es un privilegio platicar con el licenciado Rafael Valverde, porque, entre otras cosas, entre su historia está ser el récord Guinness, el número de casamientos, ¿no? De ingresar al libro de Guinness en el 95. Platíquenos sobre su ingreso, qué le significó para usted, porque después de esto, antes de eso, quiero decir, usted iba a la comunidad donde lo invitaran representando a la institución. Claro. Después del Guinness, déjeme decirlo de esa manera, ya era un plus que Rafael Valverde, que además de la institución de registro civil, el nombre de Rafael Valverde como récord Guinness, acudiera también o ejecutara o llevara a cabo un matrimonio, ¿no? ¿Sabes cuál es mi teoría? Que la persona que llega a la tierra y no hace nada y no deja huella, es como si no existiera. Sí, claro. Entonces, pues mi idea siempre era dejar algún recuerdo, huella, lo que fuera, y hacer el bien de las cosas. Mejores de las que estaban, o sea, mejorarlas. No para atrás, todo para adelante, y que la gente se sintiera satisfecha. Claro. A mí me dio gusto lo que he hecho en la vida. Estoy muy conforme, muy a gusto, porque la verdad Dios nos ha puesto en este camino y Él en todo me ha favorecido. He tenido la suerte de que todos me apoyan. Y eso es lo que debe de hacer la juventud y los jóvenes. Que no te metan porque la palanca tal, no, porque seas alguien. En fin. Y ya que pasó toda esa etapa, llego al registro civil, me habla el gobernador de Veracruz, Murillo Vidal, y me dice, licenciado, hemos visto, junto con Mario Vargas, era el presidente municipal, licenciado, hemos visto que usted está trabajando bien, etcétera, etcétera. Pues me adornó, yo me sentí a lo mejor adornado, orgulloso. Y entonces cuando me dijeron, queremos que esté usted en el registro civil. Sí, cómo no, con mucho gusto, porque forma parte de la rama también de licenciados en Derecho. Del derecho, claro. Y entonces dije, bueno, pues a estudiar un poquito y con lo que ya sabe uno de la facultad, pues órale. Resulta que lo acepté con mucho gusto, me metí y empecé a componer todo lo que yo creía que estaba descompuesto y así fue. Porque la gente se sentía bien y te estás dando cuenta que cuando la gente responde es que estás haciendo bien las cosas. Dignificó el espacio para que la gente estuviera bien cuando acudía al registro civil. Y entonces fue cuando a través de insistir se hizo también el registro civil, ese edificio que muchos creen que es de la época antigua, porque va en conjunto con todo. En el primer cuadro, sí. Exactamente.
Entonces, en ese aspecto sí siento que estoy sirviendo y serví a Veracruz. Seguimos y empecé a reformar cosas y a casar gente en los hospitales y las personas necesitadas en la colonia, quizá como lo hagan ahora, lo cual les felicito, que ojalá sí lo sigan haciendo o mejorando. Tuvimos reuniones a nivel nacional. Tuve la primera reunión, yo estuve también en Aguascalientes, porque antes se pensaba que las reuniones nacionales se iban a empezar por alfabeto. Después no fue así. Después fue porque quien quisiera prestar su estado, dijéramos. A mí me tocó el estado de Veracruz en su momento, como comprenderás también. Entonces, me puse un poquito adelantado, a muchos no les gustó, a otros les gustó. Hice que el gobernador en ese momento me grabara, que los invitaba a Veracruz, que su comida, que su etcétera, lo que ya se pone. Y lógicamente fue un boom porque yo lo puse antes de que empezaran a decir qué lugar escogía. Fue un anticipado usted a su tiempo también, ¿no? Y lo pasan en grande cuando después termina la nacional, ahí ya de todo el formulismo ilegal, porque ahí era donde se arreglaba lo de la CURP, lo de la CRIP, qué nombre vamos a ponerle acá, qué figura se hizo para el significado del registro civil. Ya ves que es un hombre y una mujer, bueno, todos nos pedían opinión, íbamos resolviendo. Incluso el licenciado Armenta, que está ahorita en el senador, creo que el jefe, ese fue nuestro director. Bien. Bueno, empecé a desarrollar todo eso, se hizo en San Juan de Ulúa un agasajo que de veras, no sé, creo que sí, por ahí tengo el cassette o lo que se llama el CD, pero pues ya habrá momentos algún día que te claro, pueda enseñar. Pero se hicieron unos festejos que se quedaban... En la inauguración del registro civil. No, cuando yo los invité a Veracruz. Cuando usted los invitó. Vinieron todos los directores. Y después, bueno, usted comienza en un espacio muy pequeñito, nos ha hablado de la dignificación del espacio, que esto también, en esta inquietud suya de mejorar, de dignificar el espacio para las parejas, pues, ¿no? Que llegaban a contraer matrimonio, tuvieran el espacio que hoy tienen hoy día, ¿no? Correcto. Eso fue en una solicitud también al presidente de la República en turno. Sí, claro. Que era Luis Echeverría. Luis Echeverría. Fue el que donó el terreno. ¿Qué les dijo el presidente en su momento? Que nos dijo, bueno, sí se lo damos, iba el doctor Garzón también y todo, pero con la condición que en 6 meses hagan el edificio. Haber pensado que nos íbamos a sentar a llorar o algo. Y se hizo. Y se hizo. Y vino él, porque dijo, y lo voy a inaugurar yo. Sí. Muy bien. Oiga, licenciado. Hice un libro también de las personas importantes que fueran al registro civil, me firmaran. Tengo todos los presidentes de la República de su momento. De su momento. Bueno, también me tocó Fox. Todavía llegó aquí y se hizo un homenaje en el recinto de la Reforma. Con los 1000 ventiladores, porque ahí sí está peor. Claro. Que todos lados. Y salió muy bonito. Y claro que llegó en botas, llegó como... Por supuesto, como era el esa estilo, ceremonia, ¿no? tan solemne. Oiga, ¿cuántas parejas unió ustedes en matrimonio? Cuando terminé, que renuncié porque consideré que ya era el momento, llegué a ser 82,000 y tantos parejas que había yo casado. Cuando yo estaba en el 95, que ahí llevaba yo más de 50,000, de repente me encontré con la sorpresa, y te lo digo de verdad, nunca me promoví como no me he promovido en nada. Y todo me ha salido, afortunadamente. En el 95, en el 94 llegaron a avisarme que necesitábamos un notario y necesitábamos todo lo de solemne para declararme a mí que yo había ganado el récord Guinness del 95. ¿Qué pasó? Vinieron, nos trajeron artistas, y lo hicimos en la sala Melchor Ocampo, la que está arriba. Una sala además muy bonita también, que era para actos. Ahí teníamos reunión también de directores cuando había que hacer algo urgente, que los traíamos o nos decían que había que ir. Y yo
siempre decía del lugar, yo ponía el lugar siempre. lugar. Yo siempre estuve dispuesto. Siempre dispuesto. Tuve la suerte de que no preguntaba, ¿eh? Oiga, licenciado, todo esto que nos ha relatado en estos breves minutos, ¿qué le deja en la vida? Sobre todo para la gente, las nuevas generaciones, en todo, no solamente en el derecho. Quien aspira a algo más en la vida. Pues narrarle eso. Quien está en la admisión pública, ¿no? Narrarle que siempre se marquen, ahora sí que un camino, que no fallen, siempre y cuando juzguen que les gusta. Que juzguen, que sientan que les gusta. Así sea de empresa, así sea porque como también les puede gustar otras cosas. No hablo de profesión, hablo de muchas cosas en el mundo que pueden gustarle, que lo hagan. Pero que no, ahora sí que no duden, que no desmayen en hacerlo. Nosotros teníamos en la Facultad de Derecho un sistema, bueno, así estaba, que para los exámenes te decían, hay primera y segunda vuelta. ¿Qué quiero decir? Que en la primera, el que se presentara, ya. En la segunda, volvían a ver quién no se había presentado en la primera. Lógicamente, los de la primera, pues teníamos más derecho a mejores exámenes que los de la segunda. Y yo siempre dije, si me propuse estudiar y terminar, ¿por qué me voy a presentar a la segunda? Nunca estudié de noche, ¿eh? Nunca me gustó estudiar de noche. En el día, y allá en México, que rentábamos algunos bungalows así, allá en la colonia del Valle, me ponían en el techo, así, a dar vueltas a las 7 de la mañana. Tempranísimo. Sí, porque yo caminando como que lo asimilo mejor. Y más a la mañana. Debo aprovechar este tiempo con usted para hacerle esta pregunta también y sobre todo a la persona y la experiencia que usted representa. ¿La figura del matrimonio hoy día está en crisis? ¿Usted cree eso, licenciado, o no? Pues te voy a contar que yo creo que debe ser 50% y 50%. 50-50. Pero sí hay más, se acumuló más los 50 que eran no, porque ahora hay más no que sí. ¿A qué se debe? A que las mujeres tienen, no hablo de las mujeres, estoy diciendo la opinión mía en cuanto a lo que he visto. Las mujeres piensan que ya se están preparando. Y si les va mal, pero ya piensan que les puede ir mal. Si me va mal, pues yo ya me divorcio. Y piensan mucho en el divorcio. No piensan en que, bueno, antes también era una aberración. En la época de mi mamá, la mujer tenía que cargar con su cruz. La cruz famosa, ¿no? Hoy no es así, ¿no? No. Entonces la mujer preparada es más fácil que se divorcie porque ya sabe mantenerse, mantener a sus hijos. Entonces ahí, pero esto quiero decir que también a los hijos no les gusta, fíjate. Todavía queda la costumbre de que, mi mamá y mi papá divorciados, no creas, con los hijos perjudica, indirectamente. Complica el entorno, ¿no? Es raro encontrarse un hijo que acepte muy fácil. Si quiere divorciar, sí, pues está. Sí. Como que también muy fácil creen agarrar un padrastro. Sí. No es cierto. Los hijos siempre le queda el huequito de por qué mi mamá y mi papá están divorciados. Claro. Oye, y aquí sin meternos en dificultades y polémicas, yo recuerdo en alguna reunión con usted como director general del Registro Civil y hablando de los matrimonios igualitarios, en Veracruz todavía no estaba aprobada la ley y usted hablaba de la figura del amparo, lo que hubo al principio para llegar a este momento que vivimos hoy en Veracruz. Pero su opinión, pues, con respecto a lo que vivimos, a estas nuevas figuras, licenciado, ¿cuál es su opinión al respecto? Pues que todavía a nuestro país le falta preparación. Nuestro país es un país de machistas. Entonces, si ven, es más fácil ver, digo, más difícil, pero es más de curiosidad ver a dos hombres que ver a dos mujeres. Porque las mujeres siempre se agarran de la mano y no sabe uno. Pero los hombres, y que los veas, incluso por aquí pasean por el malecón, y ellos van de un lado para otro, y van dos hombres, por ejemplo, que vienen todos los días a acurrucarse al mar. Lo bueno que yo lo veo desde mi desayunador, no crean que estoy de... No pasa. No estoy de curioso. Pero la figura machista sorprende todavía, ¿no? así como que la gente, míralos ahí.
que realmente lo único que ellos o ellas opinan que ganaron, pues fue la cuestión de su vida asegurada y todo, pero ahorita está difícil todavía. La sociedad debe seguir madurando en la tolerancia, en el respeto a los demás, ¿no? Todavía una parte bastante, porque además, como el Papa tampoco no lo acepta, pues también la gente, la mayor parte de la población es católica. Es otro factor. Y ese es otro factor que también los tiene un poco a ellos como que piensan que es pecado o alguna cosa así, ¿no? Yo creo que se va a ir componiendo, la sociedad va a ir teniendo otro pensamiento, como en otros países del mundo. Hay países europeos que con la mano en la cintura ven pasar y ya no... Hay más naturalidad, ¿no? Sí, porque tienen una preparación ya también más adelantada que la nuestra. Claro. Digo, ellos nos llevan años. Años adelante. Licenciado, para concluir nuestra charla, ¿qué otra cosa? Usted es un hombre que siempre está estudiando, que está preparado, que bueno, pues, ¿cuántos años fueron en el registro civil? ¿40 y tantos? 46. 46 años, hoy en la notaría, ¿no? Como notario público, siempre muy inquieto. ¿Qué mensaje le dejaría a la gente que a través de esta charla conoce a Valverde o sabe dónde está Rafael Valverde ahora? Porque de repente pues, nos perdemos un poco de la vida social y cosas de estas. ¿Qué le dirá a la gente, a las nuevas generaciones de veracruzanos, de abogados, de abogadas, nuevas generaciones de veracruzanos y veracruzanas, a través de esta charla, licenciado? Antes de empezar con esa charla te voy a decir que en verdad, a veces los periodistas son tan imperativos, instintivos, no sé, que un día sacaron que había muerto. Sí, recuerdo. Entonces, hubieras visto, tuve que estar hablando, oye, que todo el mundo quería que si ya me había muerto. Claro, Así es. dice la costumbre que me alargaron la vida. Bueno, esperemos que así sea. Así es. Entonces hay hasta periodistas que no saben meterse en lo que están, sino lo que le dicen. Oye, fulanito, pues ya lo escribe. Así es. Yo creo que un periodista debe ser responsable y debe, para dar una noticia delicada, averiguar y confirmar. Es correcto. Y confirmar con la fuente que tiene que confirmar. Clase del primer semestre de periodismo. Ahí sí le he dado clase. Muy bien. Bueno, pues te voy a decir, mira, aparte dentro de todo eso, tengo anécdotas muy buenas, que ya no te dije también. Claro. Y que si no, pues te va el tiempo. No digo senos, porque yo podría estar hablando mucho. Total, ¿qué pasa? Hay anécdotas buenas, anécdotas muy malas, anécdotas terribles, hay muchas anécdotas que uno está dispuesto a que tienes que resolver. No nada más es lo bonito que se ve, lo que hizo Rafael Valverde, lo que hace el otro, que venga, no. Yo creo que es eso, pero bueno, volviendo a tu pregunta, vamos a decir. Yo pienso que las personas de cualquier ciudad como esta, de México, deben madurar, deben de pensar por qué dicen tal y cual cosa, por qué echan hasta un chisme por diversión, por qué avientan para que regrese hasta el círculo donde estaban ellos, lo avientan en un café para que vuelva y regrese. Oye, ¿ya supiste? Bueno. Entonces debemos madurar, pero debemos leer más, estudiar más, no ver nada más la computadora como automático. Es que también la computadora, reconozco que es muy buena para muchas cosas, pero es muy mala para otras. Entonces los jóvenes, la mayoría, ya llevan la computadora para cualquier cosa, enseguida a consultar. Está bien hasta cierto punto, pero no hay memoria. A nosotros nos daban clases hasta de latín, de griego, de francés si lo escogías. ¿Cómo va a ser posible ahora? Y te ayuda mucho el griego, porque si te dicen, cuando te dicen kefalomanía, ¿qué es eso? Pues ton, kefalé y cabeza. Digo, ton, cabeza y lo demás es falía, que va junto, que es
cabeza grande, ton cefalé, grande cabeza. Pero eso es en griego. Eso nos lo enseñaron el alfabeto griego. En fin, la verdad que ahora no ejercitan esto. La memoria, sí. La memoria es para usarse personalmente. La computadora es para ayudarte a grabar lo que tú ya viste. Yo creo que es importante. Ojalá los jóvenes maduren. No güey, eso de güey. El lenguaje, sí. Yo creo que, y así como eso hay muchas, no es porque yo sea ya antiguo de la otra época, o como decía mi mamá, si eso piensa mamón blando, ¿qué dirá bizcocho duro? Eso soy yo. Digo, no lo digo por la edad, no lo digo por la vejez, lo digo porque siempre he pensado eso. Claro. Yo nunca me reuní con palomillas que no convenían. Nunca. Y tampoco están para saberlo. Un cigarro de marihuana nunca lo fumé. Jamás. Entonces, ni siquiera el normal. Porque además te daban un revés, como decía mi mamá. Por supuesto. Te veían una fumada y pácatelo. Sí, claro, Bueno, claro. había respeto. Tu padre y tu madre te enseñaban educación y respeto. Mentira que los hijos van a educarse a las escuelas, como todavía hay padres que así piensan. Es muy fácil hacer hijos para que vayan nada más a comer y a la escuela a prepararse. No. Los hijos deben de prepararse en el hogar para la educación. Para la escuela te van a enseñar a ser un profesional en la vida que te va a tocar como adulto. Pero cuando tú estás creciendo, ¿cómo vas a llegar a lo peor con tu mamá o con tu papá? Claro. Y yo creo que eso no puede ser. Sin duda alguna. Y a la hora que maduremos, respetemos, nada de que este es de la época antigua, no es cierto. O sea, eso antiguo no existe. Existe más que en la cabeza de aquellos que no quieren oír. Pero ojalá tus hijos... Es importante. Sí, yo creo que... El mensaje que usted está dando es muy importante porque creo que sí tenemos que recuperar eso, licenciado. Yo le agradezco mucho estos minutos en todo lo que vale porque la idea de estas charlitas que hemos estado teniendo es un humilde, muy humilde homenaje, por eso digo honor a quien honor merece, por su trayectoria, por su entrega a su comunidad, a cualquier ciudad, en este caso al puerto de Veracruz, al estado. Y le agradezco mucho, don Rafael, que nos haya recibido usted aquí en su casa. Jorge, al contrario, aquí está tu casa para cuando quieras, lo desees, y sin cámara, para que te hagamos un relato de todo un día hasta comerte. Así es, señor. Claro. Le agradezco mucho. Jorge, Valverde. Lo mejor para ti, y que sigas con éxito, porque esto es que demuestra tu inteligencia y te vas fijando cómo hay que agarrar un poquito de cada gente o persona que ha tenido medio éxito en Veracruz. Sin duda. No del que quisiera uno, pero lo he tenido algo. Sin duda. Y he puesto de mi parte hasta donde he podido. Así es, señor. Por eso estamos aquí con usted. Muchas gracias. Gracias, amigos. Que tengan un buen día en el momento que nos estén viendo. Cuídense mucho. Aquí seguiremos platicando con más personas para que conozca usted su historia, como es el caso de la de don Rafael Valverde Elías. Muchas gracias.